Pues primero que nada, quiero darles de nuevo la bienvenida a todos los que están aquí presentes con nosotros. Bienvenidos a todos y bienvenidos a todos nuestros amigos que nos están viendo por Facebook. Antes de que iniciemos con la charla que vamos a tener de Aswajit, que está aquí presente con nosotros, quiero presentarlo brevemente. Pues él es Aswajit. Quisiera que le diéramos un aplauso de bienvenida. Pues Aswajit se ordenó en 1972. Fue ordenado por Sangharakshita mismo. Y si ustedes recuerdan, si tienen cierta idea más o menos de la historia de nuestra orden se fundó en el 1968. 68, ¿verdad, Nagapriya? ¿O 67? No, 67 el movimiento y 68 la orden. Ajá. Aswajit nos va a contar, exactamente. Pues nuestra orden se fundó en 1968 y Aswajit se ordenó en el 72. Entonces estamos hablando de 4 años, 5 años, ¿verdad? Apenas tenía nuestra orden unos cuantos añitos de haber surgido. Entonces Aswajit efectivamente fue de las primeras personas que se ordenaron en nuestra orden y que todavía está con nosotros, ¿verdad? Parte de nuestra orden. Lo digo porque algunas de las personas que se ordenaron inicialmente, tarde o temprano dejaron la orden por una u otra razón, pero Aswajit aquí está con nosotros, ¿no? Más de 40 años después está aquí en la orden acompañándonos y con un conocimiento que tiene de la orden, por lo mismo, muy profundo, ¿no? Su nombre, fíjense, es bien interesante porque si ustedes recuerdan la historia del Buda, cuando el Buda se ordenó, lo primero que hizo fue intentar comunicar su verdad, su visión, su descubrimiento a sus 5 discípulos o sus 5 amigos con los que había estado practicando ascetismo unos años previos, ¿no? Uno de ellos se llamaba Aswajit. Entonces, cuando el Buda llegó a dar su primer sermón, su primera enseñanza, estaba Aswajit presente. Aswajit fue de los primeros discípulos del Buda, ¿no? Y de esa misma manera, Aswajit, que tenemos aquí presente con nosotros el día de hoy, es de los primeros discípulos de Bhante. Entonces Bhante lo nombró, no sé si lo nombró con eso en mente, pero a mí me lo recuerda muchísimo, ¿no? Pensar en Aswajit, el discípulo del Buda, y Aswajit, el discípulo de Bhante, como parte de esa historia, de esa, digamos, de los primeros testigos de Bhante. Aquí tenemos a nuestro amigo, ¿no? Y de los primeros testigos del Buda fue el Aswajit de hace 2500 años, ¿no? Entonces, no sé si sea lo que Bhante tenía en mente, pero quería yo hacer la referencia al Aswajit original para presentarles a nuestro Aswajit del día de hoy y pues darle la bienvenida y agradecerle que esté aquí con nosotros compartiendo su conocimiento, compartiendo su experiencia. Entonces, pues gracias por estar aquí hoy, Aswajit. Bienvenido. I hope you understood all of that. I understood quite a bit of it, actually. Oh, great, yes. great. Yes. Dice que sí entendió un poquito de lo que dije. Yes. So, friends, brothers and sisters in the Dhamma, Entonces, amigos, hermanas y hermanos en el Dharma, I'd like to express my gratitude to the Cuernavaca Buddhist Center for giving me this opportunity to speak about Bhante Sangharakshita. quiero agradecer al Centro Budista de Cuernavaca por darme esta oportunidad de hablar de Bhante Sangharakshita. And thank you, Sadajoti, for that quite extensive introduction. Y gracias a Dayoti por una introducción tan extensa. So yes, it's the occasion, strictly speaking, tomorrow, but actually today, here and now, that we are not celebrating, that's not quite the right word, commemorating the second death anniversary of Bhante Urgyen Sangharakshita. Entonces estamos aquí no para celebrar, sino para conmemorar. La palabra no es celebrar, sino conmemorar
el segundo aniversario de la muerte de Bhante Urgyen Sangharakshita, quien falleció el día de mañana, hace 2 años. I have to say right from the start that it's quite impossible for me to do justice to the man in this very short time at our disposal. Por supuesto, quiero decir desde el principio que es imposible hacer justicia al hombre que fue Sangharakshita en este corto tiempo que vamos a tener disponible. But I will try and give some impression. Pero quiero darles al menos cierta impresión de quién fue. I'll describe very briefly my very first meeting with him. I'll describe it metaphorically, not actually as it happened. Quiero describir brevemente el primer encuentro que tuve con Sangharakshita. Quiero describirlo metafóricamente, no realmente como sucedió. Suppose you walk into a small room. Imagina que entras en un pequeño cuarto. And you're looking around the walls, looking at a notice board, which is just in front of you, in the wall in front of you. Imagina que volteas y ves las paredes y que de pronto ves un pizarrón de avisos que está justo enfrente de ti. And suddenly you feel there is a strong presence somewhere in the room. Y de pronto te das cuenta que sientes una fuerte presencia de alguien ahí en ese cuarto. And you look around and you see in a corner a lion. Y volteas y de pronto ves ahí en un rincón a un león. That was the feeling that I had. Ese fue el sentimiento, esa fue la sensación que tuve en esa ocasión. And it took me some time to realize that the lion was not going to bite me. Y me tomó un tiempo darme cuenta que ese león no me iba a morder. So let me now say a few words of, how shall I say, explanation of who Bhante Sangharakshita is. Entonces ahora déjenme dar algunas palabras de explicación sobre quién es Bhante Sangharakshita. I'm sure you all know that he is the founder of what was then the Western Buddhist order. Estoy seguro que saben que fue el fundador de lo que se llamó en aquel entonces la Orden Budista Occidental. But of course there is already a history of 20 years in the East behind him. Pero por supuesto hay 20 años de historia previa durante los cuales Bhante estuvo en el este, en el oriente. He was ordained into the Theravada Bhikkhu Sangha in the period following World War II. En el periodo posterior a la Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, Bhante fue ordenado en la sangha de los bhikkhus de la Orden Theravada. He had spent 20 years in the East. Había pasado 20 años en Oriente, Mostly in India. Particularmente la mayor parte del tiempo en la India. He had met a number of eminent Hindu teachers as well as Buddhist teachers. Había conocido a una serie de maestros eminentes hinduistas y también budistas. The most eminent of his Tibetan teachers were Chetul Sangye Dorje, El más eminente o conocido de sus maestros tibetanos fue Chetul Sangye Dorje, who gave him his first tantric initiation into the Green Tara sadhana. que fue quien le dio su primera ordenación tántrica en la iniciación tántrica, iniciación tántrica con la práctica de Tara verde. Then there was Dardro Rinpoche, who gave him the Bodhisattva Mahayana ordination. Después estuvo Dardo Rinpoche, que le dio la ordenación de Bodhisattva. Others were Dudjom Rinpoche and Yogi Chen. También estuvieron por ahí Dudjom Rinpoche y Yogi Chen. Now, I'll give you a little explanation of why I'm wearing this shirt. También quiero darles una pequeña explicación de por qué traigo puesta esta camisa. When I started thinking about what I would say about Bhante Sangharakshita, actually I thought immediately of one of his teachers. Cuando estaba pensando de lo que quería decir sobre Bhante Sangharakshita, empecé a pensar sobre uno de sus maestros. I thought of the teacher who had given him the Vajrasattva ordination. Estaba pensando en el maestro que le dio la ordenación de Vajrasattva, That was Dudjom Rinpoche. que fue Dudjom Rinpoche. And Bhante told us that when he went for the initiation, he was very surprised.
Y Bhante nos contó que cuando fue a recibir esta iniciación, él se sorprendió mucho. Instead of Dudjom Rinpoche wearing his purple Tibetan robes, he was dressed completely differently. Que en lugar de encontrarse a Dudjom Rinpoche con sus hábitos tibetanos tradicionales, estaba vestido de una manera muy diferente. He was wearing a very colourful shirt. Llevaba una camisa muy colorida, He was wearing a cowboy hat. llevaba un sombrero de cowboy And in his pocket he had a large sheaf of notes of various denominations. y en su bolsillo llevaba una serie de sheaf, no sé qué es sheaf. Billetes, billetes. Una serie de billetes de diferentes denominaciones. So clearly he was trying to make a very clear statement to Bhante. Entonces claramente estaba comunicándole algo a Bhante, ¿no? So I remembered this incident. Entonces me acordé de este incidente. Anyway, to fast forward a bit, in India Bhante was very active in the conversion movement of the Dalits to Buddhism. Bueno, para movernos un poquito hacia adelante, quiero decirles que Sangharakshita estuvo involucrado en la conversión de los Dalits en la India. That movement was initiated by Dr. B.R. Ambedkar in 1956. Su conversión al budismo, que fue iniciada por Dr. Ambedkar en 1956. And today he is remembered with great affection, great love and great respect by so many people who have converted to Buddhism. Y hoy en la India se le recuerda con muchísima reverencia, con muchísimo amor por todas estas gentes que se convirtieron al budismo. It's difficult, in fact, to do full justice to all the things that Bhante has done. Realmente es difícil hacer justicia a todas las cosas que Bhante ha hecho. If it had not been for him, it's possible that Dr. Ambedkar would not have converted to Buddhism. Si no hubiera sido por él, es posible que el Dr. Ambedkar no se hubiera convertido al budismo. He was at first unwilling to take the Sangha refuge, to repeat Sanghang Saranang Gacchami. Porque él se rehusaba a tomar el refugio de la Sangha y repetir Sangham Saranang Gacchami. Because he did not respect the bhikkhus that he had met. Porque no respetaba a los bhikkhus que había conocido. But Bhante explained to him that it was not the bhikkhu Sangha that one goes for refuge to. It's actually the Arya Sangha. Pero Bhante le explicó que no es la Sangha de bhikkhus, la Sangha de monjes, a la cual uno va a refugio, que uno va a refugio a la Arya Sangha. Not only that, shortly after the Great Conversion, when 400,000 people followed Dr. Ambedkar into the Buddhist fold, he died. Y no nada más eso, sino que después de que el Dr. Ambedkar se convirtió y junto con él 400,000 personas se convirtieron al budismo, poco después de eso murió. And by some extraordinary coincidence, Bhante happened to be in Nagpur at the time. Y por una extraña y extraordinaria coincidencia, Bhante estaba en Nagpur en ese momento. Nagpur, of course, being the place where had happened. Nagpur fue, por supuesto, el lugar en el que la conversión en masa tomó lugar. And Bhante was able to give the followers of Dr. Ambedkar courage in their grief. Y en ese momento Bhante tuvo la oportunidad de animar a todos los budistas recién conversos que acababan de perder al Dr. Ambedkar. He told them that the spirit of Dr. Ambedkar lived on and that they should continue to practice Buddhism. Les dijo que el espíritu del Dr. Ambedkar seguía vivo y que deberían seguir con su práctica budista. So that's just a little about the background that Bhante had brought with him when he came to the West. Entonces esto es un poquito, digamos, como de la historia reciente que Bhante trajo consigo cuando llegó a Occidente. He's written about 60 books. Ha escrito alrededor de 60 libros. He has spoken millions of words in what is the term? In giving seminars. Ha hablado millones de palabras conforme ha impartido seminarios. And those seminars have been transcribed and converted into books. Muchos de estos seminarios se han transcrito y se han convertido a libros. He's been described as one of the most prolific and influential Buddhists of our era.
Se le ha descrito como uno de los budistas más prolíficos y con mayor influencia de nuestra era, and as the founding father of Western Buddhism. y como el fundador, como el padre fundador del budismo occidental. But in fact, of course, as we now know, our movement has spread all over the world. Pero como sabemos, ahora nuestro movimiento se ha extendido por todo el mundo. And it was seen as no longer correct to call ourselves Western 10 years ago. Y hace 10 años que se vio que realmente no era correcto que nos llamáramos occidentales, ¿no? Orden budista occidental. And the new name that was chosen is the name that we bear today, the Triratna Buddhist Order and Community, or whatever language is used locally. Y el nombre que tenemos ahora y que se escogió en aquel momento fue la Orden Budista Triratna, la comunidad budista Triratna, en el lenguaje local en el que se encuentre. So Bhante occupies a unique place in our movement. Entonces Bhante ocupa obviamente un lugar único en nuestro movimiento. If it were not for him, we wouldn't be here. Si no fuera por él, no estaríamos aquí. Yeah? I owe my life to him. I owe my happiness to him. Yo le debo mi vida, yo le debo mi felicidad. And I'm going to refer to him as Bhante for the rest of this talk, because that is the name by which I've known him for 50 years. Y voy a referirme a él como Bhante el resto de esta charla, porque es el nombre que le he dado en los últimos 50 años. It's a name that implies respect and an acknowledgement of a higher dimension, a vertical dimension to the relationship. Es un nombre, es un título, digamos, que refleja respeto y al que uno se refiere a alguien por quien tiene un respeto, digamos, a quien uno ve hacia arriba. Hay una relación vertical con esa persona. It's an acknowledgement that the person's consciousness is often, if not always, at a higher level than one's own. Es un título que damos a alguien y en quien reconocemos que tiene un nivel de conciencia mayor que el de uno. So what do I think about Bhante? What do I feel about Bhante? Entonces, ¿qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que siento sobre Bhante? Well, I believe he was a spiritual genius. Pues yo creo que era un genio espiritual. And of course, geniuses are complex people. Y por supuesto, los genios son gente complicada. Their personalities are many-sided. Sus personalidades tienen muchos lados. And sometimes contradictory. Y a veces son contradictorias. They provoke in some, or command in some, profound respect and even worship. En muchas personas provocan o invitan un gran respeto, incluso reverencia. Whilst others focus almost entirely on their faults. Mientras que otras personas se enfocan completamente en sus fallas, en sus faltas. And unfortunately, today it's all too fashionable to try to bring everybody down to the lowest common denominator. Y por supuesto ahora está muy de moda tratar de bajar a todo el mundo al común denominador más bajo que se pueda imaginar, ¿no? But for my own part, I have the deepest respect for the man and am very happy to regard myself as his disciple. Pero en lo que a mí concierne, yo soy muy feliz de expresar mi gran reverencia hacia este hombre y de referirme a mí mismo como su discípulo. For 50 years, I found him nothing but kindly and mindful. Por 50 años que lo conocí, yo lo encontré increíblemente amable y mindful, o sea, atento en el sentido de que estaba consciente. Yeah. He never said anything stupid. Nunca dijo nada estúpido. He did Wow. he did tell jokes from time to time. De vez en cuando contaba chistes, But I'm not going to tell any of those jokes because they're rather dangerous things. pero no voy a contar ninguno de esos chistes porque es más bien peligroso hacer eso. So yes, today we're commemorating the second anniversary of his passing away. Entonces hoy estamos conmemorando el segundo aniversario de su fallecimiento. And I think I can say with some confidence that he has affected the lives of millions of people. Y creo que puedo decir con bastante confianza que Bhante ha afectado la vida de millones de personas. Not only his own disciples, not only Buddhists. No solamente sus propios discípulos, no solamente a budistas. His influence extends beyond the limits of formal membership of our movement. Su influencia va mucho más allá de aquellos que forman
parte formalmente de nuestra comunidad. People have been touched, for instance, by his poetry, Hay gente que ha sido tocada por su poesía, by his work as a literary critic, por su trabajo como un crítico literario, as a meditation teacher, como un maestro de meditación and as a lover of the arts. y como un amante de las artes. So yes, so much influence has extended from this man over his lifetime. Entonces sí, tanta influencia se ha desprendido de este hombre a lo largo de toda su vida. He has also contributed magnificently to our understanding of Buddhism. Y también ha contribuido de una manera magnífica a nuestro entendimiento del budismo. Until Bhante gave his understanding of the connections between the various Buddhist schools, it was not understood. Hasta que Bhante nos brindó un acercamiento a las conexiones que existen entre las diferentes escuelas budistas, ese era un tema que no se había entendido. It was Bhante's understanding or vision of the unfolding of the 5 spiritual faculties that made sense of the historical diversification of the schools. Fue esta comprensión que Bhante tuvo de las 5 facultades espirituales que permitió que tuviéramos cierta idea de cómo se conectaban las diferentes escuelas budistas a lo largo de la historia. In fact, in his very first published article, apparently, when he was still a teenager, Bhante stressed the essential unity of Buddhism. De hecho, en el primer artículo que publicó Bhante, cuando todavía era un jovencito de al menos de 20 años, uno de los temas que él enfatizó fue precisamente la unidad en el budismo. It's that insight that places his teachings and the Triratna Buddhist order itself in a doctrinally central position in the Buddhist world. Estas enseñanzas son precisamente lo que coloca al mundo Triratna en el centro de la doctrina budista. So, Algo así. I made some mistakes in that bit of translation. If you want to say it again. it is Bhante's understanding of the unity of Buddhism Es el entendimiento de Bhante sobre la unidad del budismo that places us doctrinally in the center of the Buddhist world. que nos coloca a nosotros doctrinalmente en el centro del mundo budista. Of course, not everybody sees us that way, we have to admit. Claro, no todo el mundo nos ve de esa manera, tenemos que admitirlo. But that's certainly the way that I see it, and I hope it's the way that you see it too. Pero ciertamente es la manera en la que yo lo veo y espero que también ustedes If you, lo vean así. if you believed any other movement was more central, well, perhaps you should go there. Si ustedes pensaran que hay otro movimiento budista que es más central, bueno, tal vez deberían ir ahí. So yes, let's return to Bhante's coming to the West now. Entonces, bueno, volvamos ahora al momento en el que Bhante regresó a Occidente. He returned in 1964, Regresó a Inglaterra en 1964 and at first he settled in the Hampstead Buddhist Vihara. y inicialmente se estableció en la Vihara budista de Hampstead, en Londres. And amongst many people, he was very popular. Y entre muchas personas él era bastante popular. But some old ladies apparently began to gossip about him. Pero algunas damas de cierta edad empezaron a chismorrear con respecto a él. Because he was accompanied everywhere by his friend Terry de la Mare. Porque Bhante iba acompañado a todos lados por su amigo Terry de la Mare. Actually, his relationship with Terry de la Mare was quite innocent. Pero en realidad su relación con Terry de la Mare era bastante inocente. But such was the feeling in those days that old ladies and old men also began to chatter about these things. Pero esta era el ambiente en aquel entonces que algunas personas de edad sobre todo empezaron a chismear alrededor de esto. So anyway, Bhante returned to India to say goodbye to his friends. Entonces en este entonces Bhante regresó a la India a decirle adiós a sus amigos. And while he was there, he received a letter from the English Sangha Trust. Y cuando estaba en la India recibió una carta de la Sangha inglesa Trust, the English Sangha Trust. And the letter asked him to resign. Y esta carta le pedía a Bhante que renunciara. So Bhante turned to Terry de la Mare and said,
you know what this means? Entonces Bhante volteó hacia Terry de la Mer y le dijo, ¿sabes lo que esto significa? A new Buddhist movement. Un nuevo movimiento budista. So Bhante also, of course, talked to his teachers. Bhante, por supuesto, en ese entonces habló con sus maestros. And they said, don't worry, just go back to the West and do what is necessary. Y sus maestros le dijeron, no te preocupes, ve a Inglaterra y haz lo que sea necesario. And so he did. Y eso fue lo que hizo. When I was ordained by Bhante in 1972, there were a dozen or so order members. Cuando yo fui ordenado por Bhante en 1972, había apenas como 12 miembros de la orden. Today there are well over 2,000 worldwide. Ahora hay bastante más de 2,000 en todo el mundo. The order has continued to expand and to flourish. La orden ha seguido creciendo y floreciendo. And for the majority of order members, it is a coherent organization. Y para la mayoría de los miembros de la orden la consideramos una organización coherente. Now this brings up the question of what is called traditionally samaya. Esto nos lleva a lo que tradicionalmente se conoce como samaya, Or loyalty to one's teachers. o lealtad hacia nuestros propios maestros. And of course, in our case, we have only one teacher. Y por supuesto, en nuestro caso tenemos solo un maestro. But some people, of course, go to other teachers. Pero hay personas, por supuesto, que van a otros maestros. Not many of them. No muchos. And some of them have asked Bhante whether he would give them permission to do so. Y algunas personas dentro de la orden le han preguntado a Bhante si les daría permiso de ir a ver estos otros maestros. And that's perfectly all right. That's acceptable. Y esto es aceptable. But if you go without telling your teacher, to another teacher, you become confused because teachings are not exactly the same. Pero si tú vas con otro maestro sin hablar primero con tu maestro previo, es probable que termines confundiéndote porque las enseñanzas no siempre son en los mismos términos. The language that one uses, the explanations that one hears are particular to one's teacher. El lenguaje que cada quien usa, las explicaciones que cada quien usa son particulares a cada maestro. And of course, as we approach ordination, we're entirely at liberty to question the explanations that are given. Y conforme nos vamos acercando a la ordenación, por supuesto, somos libres de cuestionar las enseñanzas que estamos recibiendo. Even after ordination, Bhante conducted many seminars. Incluso después de la ordenación, Bhante llevó a cabo varios seminarios. So people were able to ask him questions to question what his own teaching actually was. Y entonces la gente tuvo la oportunidad de cuestionarlo, de hacerle preguntas en términos de cuál era realmente la enseñanza que estaba dando. So that over a period of many years, a very profound, a very clear, a very detailed understanding of his teachings was made available to everybody. Entonces, a lo largo de varios años, se desarrolló mucha claridad en términos de cuál era la enseñanza que él estaba dando. So I know of no other teacher in the contemporary Buddhist world who has produced such a vast body of teachings. No conozco a ningún maestro en el mundo occidental que haya producido una cantidad de enseñanzas tan vasta. He has taught meditation. Él ha enseñado meditación, Given very detailed explanations of meditation. dando explicaciones muy detalladas de la meditación. He has given hundreds of talks, Ha dado cientos de charlas, led retreats, ha dirigido retiros, inspired people, ha inspirado a la gente and ordained people. y ha ordenado a la gente. And very quickly he handed on responsibility to others. Y muy rápido él le pasó responsabilidad a otros dentro de la orden. And this is a very important principle. Y este es un principio muy importante. If you try to occupy the central position for too long, people become dependent upon you. Porque si ocupas la posición central en una comunidad por mucho tiempo, la gente se hace dependiente de ti. They don't develop their own skills. No desarrollan sus propias cualidades. So Bhante followed this principle very quickly. Entonces Bhante siguió este principio muy rápidamente. And I remember in my own case, even before I was ordained, Bhante asked me to lead a Dharma study. Y me acuerdo en mi propio caso, incluso antes de que yo me ordenara, Bhante me pidió que dirigiera este estudio del Dharma. I was astonished one day when he said, Michael, that was my previous name, I want you to lead a study group.
Me sacó mucho de onda cuando de pronto me dijo Michael, que era mi nombre antes, quiero que dirijas estudio para esta gente. The study was of a text called The Awakening of Faith in the Mahayana. El estudio era sobre un texto que se llamaba El despertar de la fe en el Mahayana. So I had no choice but to sit in front of the others and try to explain the text. Entonces no me quedó de otra, sino sentarme delante de esta gente y tratar de explicar el texto. It's a very interesting text, actually. Es un texto muy interesante, de hecho. It has a sort of theory about how enlightenment is communicated. Habla un poco, tiene una especie de teoría de cómo se comunica la iluminación. Apparently, according to this text, it's not a one-way process. De acuerdo con este texto, no es un proceso que va en una sola dirección. Apparently, enlightenment sort of perfumes the unenlightened. De acuerdo con este texto, la iluminación o los iluminados perfuman a los no iluminados. But also the unenlightened perfumes the enlightened. Pero los no iluminados también perfuman a los iluminados. Yes. So I found this teaching rather fascinating. Entonces he encontrado esta enseñanza fascinante. And of course it points to the non-duality of the real situation. Y por supuesto a lo que apunta es a la no dualidad del hecho, ¿no? We're not sharply delineated, sharply separated beings. Que el hecho de que no somos seres que estamos perfectamente bien delineados y separados unos de otros. There's a subjective pole that everyone experiences. Hay un polo subjetivo que todos experimentamos. And there's an objective pole to the actual situation. Y luego hay un polo objetivo a la situación real. And these are constantly interacting. Y ambos están constantemente interactuando. There's nothing permanent in them. There isn't a permanent self here or there isn't a permanent self there. No hay nada permanente en todo esto. No hay un ser permanente allá ni un ser permanente acá. So yes, Bhante communicated the Dharma without holding anything back. Entonces sí, Bhante comunicó el Dharma sin quedarse con nada. O sea, fue con todo. He encouraged art. Por otro lado, también animó mucho el desarrollo de las artes. Encouraged painting and sculpture. Animaba que la gente hiciera pintura y escultura. And I've been particularly delighted coming here to Mexico and seeing what emphasis you give to beautiful shrines like this. I mean, it's exquisite. It's really lovely. Y me da mucho gusto venir a México y darme cuenta del énfasis que ustedes le dan a las artes, por ejemplo, mostradas ahorita aquí en este recinto, que es exquisito, hermosísimo. Of course, Lovely. of course, it's particularly, how shall I say? It really touches my heart to see that picture of Bhante. Y por supuesto, toca mi corazón, me conmueve ver esa foto de Bhante. But having said that, of course, it might give a false impression. Pero habiendo dicho esto, tal vez puedo dar una impresión equivocada. He appeared in many other guises, many other ways. La foto puede dar una impresión equivocada porque Bhante aparecía de formas muy diferentes, de vestido de formas muy distintas. And of course, it's said traditionally that a guru appears in the way that is appropriate to the disciple. Y también se dice tradicionalmente que un guru aparece de la manera que es apropiada para cada discípulo. Bhante wasn't very keen to be called a guru. A Bhante no le gustaba mucho que le llamaran gurú. But I think partly because the term has been undermined or undervalued. Entre otras cosas porque el término había sido como subvaluado. I mean, the term guru is applied to almost anybody who expresses any opinion nowadays. El término guru se usa para nombrar a cualquier persona que exprese cualquier opinión en estos días, ¿no? But I think the old traditional meaning of the word applied very well to Bhante. Pero creo que el término tradicional, la palabra tradicional de guru aplicaba muy bien a Bhante. Again, it's said that the function of the guru is to show the disciple their true nature. Se decía que el guru, la función del guru es enseñarle al discípulo su verdadera naturaleza. To help them unfold who they really are. Ayudarles a que se desarrollara aquello que realmente eran.
And this is certainly my experience. Y eso es ciertamente mi experiencia. It's taken me a very long time to unfold. Me ha tomado mucho tiempo desenvolverme, And clearly, desarrollarme. the process is still continuing. De hecho, el proceso todavía continúa. And strange to say, I think that the greatest change occurred at the time of Bante's death. Y es extraño decirlo, pero creo que el proceso tomó lugar de manera más clara en el momento en el que Bhante murió. I think that many people experienced this. Creo que mucha gente experimentó esto. They felt that Bhante had not really died, but that he had somehow extended himself to everybody. Creo que mucha gente lo que experimentó fue que Bhante realmente no había muerto, sino que se había extendido hacia más personas. And it wasn't just to his disciples, not simply to those who knew him. Y esto no fue solamente a sus discípulos directos, a las personas que lo habían conocido. I'll tell you about an experience that I had just 3 days after his death. Quiero contarles una experiencia que tuve solamente 3 días después de su muerte. I was on a train going back to Wales, where I'm now living. Iba yo en un tren de regreso a Gales, que es donde ahora vivo, And it so happened that the train had to be diverted. y sucedió que el tren tuvo que ser desviado. Now, when that usually happens in England, people complain. Cuando esto pasa en Inglaterra, la gente generalmente se queja. But this time, it was quite different. Pero en esta ocasión fue diferente. To my astonishment, everybody started talking in friendly fashion. Para mi sorpresa, la gente simplemente se puso a platicar de una manera muy amigable, With smiles on their faces. con sonrisas en sus caras. And it was as if I could see a kind of shadow of Bante's face on everybody. Y es como si yo pudiera ver de pronto una especie de sombra del rostro de Bhante en cada persona. And that happy mood continued for the rest of the journey. Y esa especie de ambiente feliz continuó por el resto del viaje. So yes, I felt that as if Bhante had sort of placed himself in everybody's heart. Y entonces sentí un poquito como si Bhante se hubiera colocado en el corazón de cada una de estas personas. So these are just some impressions of the man. Entonces estas son simplemente algunas impresiones de este hombre. Some people accuse him of using power mode. Algunas personas lo acusaban de haber utilizado el modo del poder, Especially in his sexual relationships. especialmente en sus relaciones sexuales. But I've never seen him use power mode Pero yo nunca lo vi utilizar el modo del poder over 50 years. en 50 años. I think that it's a subjective bias or a feeling that is developed afterwards. Creo que esa es una especie de formación, digamos, subjetiva o algo que se desarrolló posteriormente. And of course this has been a matter of some controversy for many years now. Y por supuesto esto ha sido el objeto de bastante controversia durante los últimos años. And the conclusion that we've come to as an order is that there are circumstances in which one should not enter into a sexual relationship with somebody else. Y la conclusión a la que hemos llegado como orden es que definitivamente hay circunstancias en las que es mejor no entrar en relaciones sexuales al interior de la And sangre. that is if you are in the position of preceptor to another person. Por ejemplo, si tú eres el preceptor hacia otra persona, Because it just makes for complications. porque simplemente produce complicaciones. But frankly, Bante's influence on the sexuality has been, I believe, very benign. Pero creo que de hecho la influencia que Bhante tuvo en términos del mundo de la sexualidad también ha sido muy benigna. He's given people a sense of freedom. Le ha dado a la gente un sentido de libertad. It has ceased to be a problem for us. Ha dejado de ser un problema para nosotros. And I must say, in my own case, when I discovered that Bhante was sexually active, was one of liberation. Y quiero decirlo por mí mismo, cuando yo supe que Bhante era activo sexualmente, para mí fue muy liberador. It was a great relief that I didn't have to be celibate. Fue una gran liberación para mí que no tenía que ser célibe. I was actually celibate for 14 years. Yo de hecho fui célibe por 14 años And it was a very good experience. y fue una experiencia muy buena. And, well, I can recommend it. Y puedo harshly to recomendarlo. people. Puedo recomendarlo mucho, But one doesn't have to stay like that. pero no necesariamente tienes que quedarte así. Yes. So our movement, of course, is neither monastic nor lay. Nuestro movimiento, de hecho, no es ni monástico ni laico.
And this is a wonderful thing. Y esto es una cosa maravillosa. It means if you want to follow the life of a monk or a bhikshu or bhikshuni, you can do that. Esto significa que si quieres seguir la vida de un monje o una monja, un bhikshu o una bhikshuni, lo puedes hacer. The outward appearance doesn't matter. La apariencia externa no es lo que importa. And if you want to enter into a sexual relationship of any kind, you're free to do that. Y si también si deseas más bien entrar en un tipo de relación sexual de cualquier tipo, también eres libre de hacerlo. So yes, Bhante gave up power mode for love mode. Entonces Bhante dejó el modo del poder y lo que hacía utilizaba el modo del amor. But not everybody thanked him for it. Aunque no todo el mundo le agradeció por eso. He extended the hand of fellowship even to his enemies. Él extendía una mano de amistad incluso a sus enemigos. He made friends with Christmas Humphreys, who opposed him, who wanted him to resign. Él se hizo amigo de Christmas Humphreys, que fue una de las personas que se opuso a él y que en algún momento le pidió que renunciara. He spent a lot of time with Christmas Humphreys towards the end of his life. Pasó bastante tiempo con Christmas Humphreys hacia el final de su vida. And he even went so far as to offer apologies to those who claimed they had been hurt by his sexual activities. E incluso fue tan lejos como pedir disculpas a aquellos que se habían sentido ofendidos por sus relaciones de más temprano en la vida. But let's move away from controversy. Pero vamos a movernos más allá de la controversia. Bhante was a truly extraordinary man. Bhante fue realmente un hombre extraordinario. He had an incredible sense of recall, of memory. Tenía una gran memoria. He could quote passages of poetry, passages of scriptures, just like that. Podía citar poesía, podía citar pasajes de las escrituras así de fácil. I remember I was sitting with him one day and I myself quoted a line of poetry. Me acuerdo que una vez estaba sentado con él y yo cité un cachito de una poesía. From the poet Robert Browning. De una poesía, de un poema de Robert Browning. The line goes like this: grow old with me. La línea que cité va así: envejece conmigo. The best is yet to be. Lo mejor está por venir. The last of life, lo último de la vida, for which the first was made. Para lo que la primera parte fue hecha. So those were the lines that I quoted. Esas son las líneas que yo cité. And then Bhante went on to quote line after line, maybe 24 lines. Y después de eso, Bhante se siguió con la cita y más o menos con 2 docenas de líneas más adelante de esta que yo había citado. ¡Pum! Se siguió de derechito. And I asked him when he had last looked at that poem. Y le pregunté cuándo había sido la última vez que leyó ese poema. And he said, about 20 years ago, I think. Y Bhante me dijo, creo que fue hace 20 años. That was truly extraordinary. Entonces era realmente extraordinario. Yes. Bhante didn't have a very easy time physically towards the end of his life. Bhante no tuvo un tiempo difícil, duro hacia el final de su vida, en términos de físicamente. He had a difficult prostate operation. Tuvo una operación de próstata que fue difícil. And he suffered from wet macular degeneration. Y también sufrió de la degeneración de la retina. But he accepted those things without any trace of sadness or regret. Pero él aceptó esas condiciones sin ningún rastro de tristeza, de dolor. He approached death with complete equanimity. Se aproximó a la muerte con una total ecuanimidad. He told me that he considered it would be a release. Él me dijo en alguna ocasión que él consideraba que iba a ser una liberación. Not that he seemed to suffer terribly. No que pareciera estar sufriendo terriblemente. In fact, he said that the last few years before he died were the happiest that he had ever been. De hecho, dijo que los últimos años antes de su muerte habían sido los más felices que había vivido. He was surrounded by friends. Estaba rodeado de amigos. He had settled in Adhisthana, a place where he knew the movement would flourish. Estaba ya establecido en Adhisthana, un lugar que sabía que iba a ser muy propicio para el florecimiento del movimiento. So we are the inheritors of Bhante's teachings, Bhante's lifetime's work.
Entonces nosotros somos los herederos de las enseñanzas de Bhante, somos los herederos de su trabajo de vida. It's a community of people who share the going for refuge. Somos una comunidad de personas que compartimos el ir a refugio. We share an experience of that. Compartimos una experiencia de eso. Especially those who are members of the order, we have all been through the same process. Especialmente nosotros que somos miembros de la orden, todos hemos pasado por el mismo proceso. Yeah? We are a living, evolving culture of practice and ritual. Somos una cultura de práctica y de ritual viva y practicante. But Bhante showed us that the going for refuge is applicable to all of us, whether we're order members or not. Pero Bhante nos mostró que el ir a refugio es aplicable a todos, independientemente de que seamos miembros de la orden o no. It's the central act of the Buddhist life. Es el acto central de la vida de un budista. We're doing it now. Lo estamos haciendo en este momento. Yeah? We are listening to me. I'm not a teacher, but you're listening to me. You're going for refuge to some extent. Están escuchándome a mí. Bueno, yo no soy un maestro, pero están escuchándome de tal manera que están yendo a refugio en alguna medida. I'm going for refuge to Bhante. Yo voy a refugio a Bhante. I'm going for refuge to some extent to my knowledge of you as individuals. Yo voy a refugio en alguna medida a mi conocimiento de ustedes como individuos. I know that you're having an effect on me. Sé que ustedes están teniendo un efecto en mí. Yeah. So there's a two-way process. Entonces hay un proceso de ida y vuelta. Yeah. And Bhante has showed the central importance of this act. Y Bhante nos ha mostrado la importancia central de este acto. In the early days, of course, it was Bhante who decided who was ready for ordination. En los primeros años, por supuesto, era Bhante quien decidía quién estaba listo para la ordenación. And I remember one particular young man Me acuerdo de un joven particular who was ordained in 6 months que se ordenó en 6 meses, after coming into contact with the movement. después de que entró en contacto con el movimiento. I was ordained in 18 months. Yo me ordené en 18 meses. Nowadays, of course, the process takes longer. En estos días, por supuesto, el proceso toma un poquito más And it's taken by order members, y es el proceso que llevan los miembros de la orden, acting in teams. que actúan en equipos. Teams on the men's side, teams on the women's Hay un side. equipo de miembros de la orden que llevan el proceso de ordenación de los hombres y otros que llevan el proceso de ordenación de las mujeres. The ordination is completely equal. La ordenación es completamente igual de un lado y del And otro. of course, that's a revolutionary thing in the Buddhist world as well. Y eso, por supuesto, también es algo revolucionario en el mundo budista. But it's not only order members that are involved in the ordination process. Pero no son solamente miembros de la orden los que están involucrados en el proceso de ordenación. Surely we're all touched, we're all moved by people who want to go for refuge as order members. Por supuesto que nos tocan personas que quieren ir a refugio como miembros de la orden. We're interested in what's happening to them. Nos interesa lo que les pasa. We encourage them, I hope. Los animamos, espero, And we ourselves are moved to follow. y nosotros mismos nos sentimos animados a seguirlos. So when someone is ordained, it affects the whole movement. Entonces, cuando alguien se ordena, afecta a todo el movimiento. They're accepted equally everywhere into the whole order. Se les acepta por igual en todos lados, en cualquier contexto de la orden. So we can see how central, how important the act of going. Podemos darnos cuenta de qué tan central, qué tan importante es el acto de ir a refugio. So what are we doing as Buddhists? Entonces, ¿qué estamos haciendo como budistas? We're learning to serve mankind. Estamos aprendiendo a servir a la humanidad. This was a saying of Dr. Ambedkar's. Esto fue algo que dijo el Dr. Ambedkar. A Buddhist serves, the duty of the Buddhist is to serve mankind. This is what he said, quite specifically. El deber de un budista es servir a la humanidad. Esto fue lo que dijo más específicamente. How do we serve mankind? ¿Cómo servimos a la humanidad? By communicating the essence of Buddhism at every opportunity. Al comunicar la esencia del budismo en cualquier oportunidad. Of course, it need not be in the words of the Dharma. Por supuesto, no necesita ser en las palabras del Dharma. Simply our kindly presence has an effect on people.
Simplemente nuestra presencia amable tiene un efecto sobre la gente. We often underestimate our effect on others Muchas veces subestimamos nuestro efecto sobre otras personas because we can't see it directly. porque no lo vemos directamente. But I know from my own experience that I do have an effect on other people. Pero yo lo sé por mi propia experiencia que tengo un efecto en otras personas. It's taken me a long time to realize that. I've been rather reluctant to accept it. Me ha tomado mucho tiempo darme cuenta, realmente he estado yo resistente a aceptarlo. But so many people have told me, well, I just have to believe it. Pero mucha gente me lo ha dicho, bueno, simplemente lo vas a tener que creer. Yes. So this communication of the essence need not be in the words of the Dharma itself. Entonces, esta comunicación de la esencia del budismo no necesita ser en las palabras del Dharma mismo. It can be a kind word, Puede ser una palabra amable, a smile, una sonrisa, a gift of money, un regalo de dinero, a gift of food or clothing, un regalo de comida o de ropa, offering a hand of friendship, ofrecer una mano de ayuda, de amistad, even silence. incluso el silencio. Silence is sometimes the best possible action. A veces el silencio es la mejor acción posible. It can be a means of spreading the Dharma. Puede ser una forma de expandir, de expandir el Dharma. Many people simply need someone to listen sympathetically to them. Mucha gente lo único que necesita es alguien que los escuche con empatía. So we have today, due to Bhante, thanks to Bhante, a whole lineage of practice. Entonces ahora, gracias a Bhante, tenemos un linaje completo de práctica, A lineage of teaching, un linaje de enseñanzas, a lineage of inspiration. un linaje de inspiración. These are vital elements in a viable, dynamic, spiritual community. Estos son elementos vitales en una comunidad espiritual viva y vibrante. They're a vital means of connection with people. Son medios vitales de conexión entre la gente. A Sangha does not exist only when there is a common body of teachings. La sangha no existe solamente cuando hay un cuerpo de enseñanzas en común. It exists when there is a mutual responsiveness, Existe también cuando hay una respuesta mutua, a mutual respect, un respeto mutuo, empathy, empatía and love between its members. y amor entre sus miembros. It exists when those members work joyously for the good of the world. Existe cuando estos miembros trabajan alegremente por el beneficio del mundo. I've been very happy to see how our Sangha is working in India Me ha dado mucho gusto ver cómo trabaja nuestra sangha en la India during this time of the pandemic, durante estos tiempos de la pandemia, providing food and supplies to thousands of poor and low-caste people. llevando comida a miles de personas de las castas menores. It really warms my heart. Realmente le da calorcito a mi corazón. And all this, of course, is the result of Bhante Sangharakshita's work. Y por supuesto todo esto es el resultado del trabajo de Bhante Sangharakshita. It's the result of our order members, mitras and friends organizing themselves for compassionate activity. Es el resultado de miembros de la orden, de amigos, de mitras que se han organizado en una acción compasiva. I'm sure Bhante would be delighted with what they're doing. Estoy seguro que Bhante estaría encantado con lo que están haciendo. He used to say that the order is literally the 1,000-armed Avalokiteshvara in the world. Él decía que la orden era literalmente Avalokiteshvara de 1000 brazos actuando en el mundo. So I hope I've given you some idea or helped you to recollect some idea of who Bhante is. Entonces espero que les haya podido dar una idea, una remembranza de quién es Bhante And what he's managed to pass on during his life. y de lo que logró transmitirnos a través de su vida. But the image of a lion standing with me in an empty room has never left me. Pero esa imagen de un león que estaba ahí en una esquina, parado en este cuarto vacío al que entré, esa imagen nunca me ha dejado. Yeah. And even though I knew, even after 50 years of knowing him, there was that feeling of some incredible presence, but a slightly, how shall I say, a slightly threatening presence even. Uh-huh. Esa sensación de esta presencia imponente e incluso un poquito amenazante que veía yo en él, ¿no? It was as if he was saying constantly, "Wake up," or "Stay awake."
Es como si él estuviera diciéndome constantemente, despierta o mantente despierto. So I owe my life and well-being to Bhante Sangharakshita. Entonces le debo mi vida y mi bienestar a Bhante Sangharakshita. And I'm quite sure that many of you feel the same. Y estoy muy seguro que muchos de ustedes sienten lo mismo. Let us all rejoice in what we have been given by him. Regocijémonos en lo que nos ha dado. Let's spread his teachings far and wide Esparzamos sus enseñanzas por todos lados, for the benefit of all that lives. por el beneficio de todo lo que vive. Pues muchas gracias, Asvajit, por una charla tan colorida, tan vívida, recuerdos hermosos de tu experiencia de Bhante. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos a pasar.